literatura nos ha otorgado diversos paisajes sobre monstruos, seres, personajes que realmente no son de la naturaleza humana, sino que nacieron de la mente de muchos escritores, pero realmente qué tanta influencia puede haber en ellos las leyendas sobre toda esta gama de mitologías, qué tanto puede influir en el estilo para poder escribir sobre descripciones en cuanto a seres o personajes que van más allá de la imaginación del ser humano. Aunque bueno, la expresión imaginación se declina meramente a que sale de inspiración, y es por ello que diversas culturas han adoptado leyendas sobre monstruos o seres que prevalecen en su mente y que pasan de generación en generación. No solo en la literatura ficticia, por decirlo así, sino que se han vuelto toda una gama de diversas leyendas o incluso, bueno, mitos entre familiares, entre amigos, que van pasando como narraciones, misterios, cuentos. Y cada cultura, población, municipio, incluso país, tiene su propia gama de monstruos que describen, y que incluso hay autores en la literatura que los abordan y que comienza a ser toda una especie de catálogo de todos estos seres míticos y monstruosos. Hay que hacerse una pregunta: ¿estos monstruos existen realmente? ¿Qué tanto hay de veracidad o en dónde está la inspiración sobre estos misterios para que los autores comiencen a abordarlo y que incluso los describan con mucha precisión? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los monstruos que llegan por tierra y por mar están bastante bien documentados, los que supuestamente se dice que se han visto. Y si es cierto que la humanidad tiene una necesidad innata de creer en criaturas ajenas a este mundo, no es sorprendente que ya hay quienes hayan llegado a decir que lo han visto, que han visto este tipo de seres que aparecen en cualquier lugar y que se asemejan a criaturas en la literatura, como incluso como los dragones. En antiguos relatos incluso aparecen, como lo he mencionado, dragones voladores que escupen fuego. El temible roc de las mil y una noches, por ejemplo, las rapaces arpías aladas de la mitología griega y el impresionante pájaro del trueno del folclore de los indios de América del Norte. La mejor prueba a favor de las bestias aladas son los restos fósiles del pterodáctilo, un reptil de agudos dientes con una envergadura de más de 7.5 metros. Si la humanidad posee realmente una memoria racial, aquí tenemos un monstruo volador listo para las más espeluznantes pesadillas y leyendas. Pero ¿es explicación suficiente de las persistentes noticias de monstruos voladores que surgen de boca en boca? Hay que hacerse esa pregunta y esa cuestión. O la otra pregunta que se podría hacer: ¿podrían tales criaturas atavísticas más o menos grandes ser una realidad actual? Según leemos en un texto que se titula Alien Animals del Janet y Colin Burt en Nueva Jersey, ha habido noticias periódicas de un monstruo que tiene por nombre el demonio de Jersey, o así es como lo han bautizado los lugareños del lugar. Este ser, que se dice es inverosímil, que según algunos tiene el tamaño de una enorme grúa, tiene cuello largo y grueso, largas patas traseras con pezuñas hendidas, patas delanteras cortas y con garras. Según también este texto, tiene alas que se asemejan a murciélagos, separadas unos 60 centímetros, cabeza de caballo, perro carnero y cola larga y totalmente delgada. En su libro, el autor Frank H. Melland, en Int Wishbound, refiere que oyó hablar repetidamente del congamato, parecido a un lagarto volador, con la piel lisa, el pico lleno de dientes y alas con piel de murciélago y una envergadura de 1.20 a 2.15 metros. Esto nos recuerda sospechosamente a un pariente del pterodáctilo, si lo vemos por ese rumbo, ese lado. Quienes dicen haber visto al congamato o al demonio de Jersey son sin duda sinceros. Los avistamientos suelen ser demasiado escasos para constituir prueba convincente.
pero si se hiciesen tan frecuentes como los del monstruo del lago Ness, incluso el Sasquatch o Pie Grande, tendríamos candidatos alados a la sociedad de probables monstruos. De lugares tan apretados como Washington, Texas, por ejemplo, y Virginia Occidental en Estados Unidos, han llegado noticias del Mothman, o también conocido como el hombre polilla. Según leemos en el libro de John Keel, The Mothman Prophecies, se dice que esta extraña criatura tiene forma humana y es de color gris. La mayoría de quienes dicen haberla visto están de acuerdo en que una de ellas es una aura de miedo espeluznante al momento de verla. Uno de los testigos confesó incluso el terror que razonó, lo cual lo invadió totalmente durante su encuentro con esta criatura que tiene por nombre Mothman. Sus palabras fueron: nunca había tenido una sensación, una clase de miedo misterioso. Era algo que dominaba totalmente. El mejor modo de explicarlo, por ejemplo, sería decir que aquella cosa no tenía sentido. Sé que esto puede no tenerlo tampoco, pero soy incapaz de decir de otro modo lo que sentí. Palabras de alguien que vio a este ser conocido como Mothman o hombre polilla. Este extraño hombre volador gris podría no obstante estar relacionado con fenómenos bien documentados de avistamiento de objetos voladores no identificados. Si la humanidad necesita monstruos que vuelen, puede tener que contenerse con los ovnis, pero hay que tener en cuenta muchas cosas sobre este tipo de avistamientos y no tomarlos tan a la ligera, porque incluso son parte de la cultura y es algo que necesita la humanidad. Es algo que se necesita, ya que la creencia en algo que va más allá de la imaginación humana no solamente debe quedarse quizás en la literatura ficticia, ciencia ficción, terror, estilo gótico incluso, sino que de ahí puede estar la inspiración para poder creer y aún así darle sentido a un ritmo monótono que parece estar muchas veces cuadrado, pero que la creencia en estas cosas, no solo en la literatura, sino en la cultura popular, puede agraviar que haya leyendas y que cada pueblo incluso pueda darle un toque según su cultura, según su religión incluso, y así darle una historia a cada región del país, de los países, de las naciones o de todo lugar que necesite realmente tener una historia un poco más trascendental y no quedarse meramente ya sea en datos históricos que no pueden ser comprobados, porque meramente es ahí donde se queda esta gama de creer en todos este tipo de seres mitológicos. Y es ahí donde hay que tenerlo en cuenta, mitológicos que pueden ser inspirados en creencias y que cada cultura le da su significado y simbología que puedan obtener.